Queridos hermanos, buenos días. Que la paz de Cristo reine en sus corazones. Hoy celebramos a San Nicolás Flue. Por inspiración divina, deseoso de otro género de vida, dejó a su esposa y a sus 10 hijos y se retiró a la región montañosa de Ranf, Suiza, para hacerse anacoreta. Célebre por su penitencia y desprecio mundano, solo una vez salió de su celda para calmar con una breve lección una guerra civil. Sus vecinos, edificados por su testimonio de oración y de penitencia, le construyeron un yermo y una pequeña capilla consagrada en 1469. Nosotros vamos a escuchar el texto del Evangelio y vamos a abrir nuestro espíritu al Espíritu Santo para que Él venga y grabe en nuestro corazón esta palabra y así la podamos vivir a plenitud. Amén. Lucas 4 del 24 al 30. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, sin embargo ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, queridos hermanos, Jesús aquí nos dice algo que es necesario tomar siempre en cuenta. La salvación de Dios no es monopolio de nadie. El pueblo de Israel se creía el dueño de la salvación. Se creía el único con derecho a la salvación. Y aquí Jesús les echa en cara su error. Les recuerda 2 momentos específicos de la historia. En tiempos del profeta Elías, había muchas viudas en Israel y sin embargo él fue enviado a una viuda de Sarepta, que no era del pueblo de Israel. Y esta viuda fue bendecida por el Señor y nunca le faltó el aceite, nunca le faltó la harina, nunca le faltó el pan. El profeta sucesor de Elías, Eliseo, en su tiempo, dice Jesús, también había muchos leprosos en Israel y ninguno de ellos fue sanado por el profeta Eliseo, sino Naamán, que era de Siria. No se crean, la salvación de Dios no es monopolio de nadie. Todo aquel que le abre el corazón al Señor está en capacidad de recibir las bendiciones de Dios, sea del pueblo que sea. Nosotros somos los que muchas veces creemos que podemos manipular a Dios, podemos manejarlo, creemos muchas veces. Pensamos que podemos dominarlo y que Dios se va a someter a nuestros criterios, muchas veces criterios muy miserables, egoístas. No, Dios no se somete a nosotros. Nosotros tenemos que conocer a Dios y someternos a su voluntad, porque la voluntad de Dios es siempre la mejor para todos. Entonces aquí Jesús le echa en cara al pueblo de Israel su equivocación, su error, y ellos se molestan con él y lo sacan de la ciudad y lo llevan hasta un barranco, dice, muy alto, y querían echarlo barranco abajo. Pero él, pasando en medio de todos, se fue de allí. Se fue tranquilo. Este pueblo, Jesús les regaló la oportunidad de que reflexionara. Jesús les dijo la verdad, pero no reaccionaron. Al contrario,
Lo que hicieron fue molestarse con él y querían acabar con él de inmediato. Pues, queridos hermanos, nosotros tenemos que aprender a escuchar al Señor y a vivir de acuerdo a su voluntad. Amarnos a todos como hermanos, amar a todos como hermanos, porque la salvación de Dios es un ofrecimiento de gracia para todos. Si alguien se queda por fuera es porque pues no quiso entrar. El Señor ama a todos sus hijos, nos ama a todos, ama a todas sus criaturas. No crea nada que no ame. Si nos ha creado es porque nos ama. Entonces la salvación de Dios es un ofrecimiento para todos. No puedo yo, porque pertenezco a una iglesia o porque pertenezco a un grupo, pensar que tengo el monopolio de la salvación. No, no puedo vivir equivocado de esa manera. Querido hermano, el Señor te ama y te invita a la conversión. Conviértete y cree en el Evangelio. Que Él, que es rico en misericordia, te bendiga abundantemente, que la Virgen Santísima te acompañe. Que tengas un maravilloso día.